Buenos días, mi nombre es Laura Gómez y hoy les vengo a hablar sobre la exposición de los hechos del caso, la posición de las partes del caso y los derechos que se consideran vulnerados en el caso de Colombia versus Duque. A continuación, se exponen los principales hechos del caso de acuerdo en el siguiente orden. Perdón. Primero, la introducción a los hechos. Segundo, las acciones de tutelas presentadas para solicitar el reconocimiento de pensión de la sobrevivencia. El 21 de octubre del 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Ángel Alberto Duque contra la República de Colombia. De acuerdo con lo señalado por la Comisión, el caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Colombia por la alegada exclusión del señor Duque de la posibilidad de obtener una pensión de sobrevivencia. Esto tras la muerte de su pareja con base en que se trataba de una pareja del mismo sexo. Asimismo, se consideró que la presunta víctima había sido discriminada con base a su orientación sexual en razón a que la alegada diferenció el trato de no considerarse idónea porque el concepto de familia referido por el Estado sería limitado y estereotipado, excluyendo supuestamente de manera arbitraria formas diversas de familia como las formadas por parejas del mismo sexo. Adicionalmente, la comisión constató que el Estado no habría proveído a la presunta víctima de un recurso efectivo frente a la supuesta violación y que por el contrario las autoridades judiciales que conocieron el caso habrían perpetuado con sus decisiones los perjuicios y la estigmatización de las personas y parejas del mismo sexo. Finalmente, se concluyó que debido a los múltiples factores de vulnerabilidad en que se encontraría el señor Duque, incluyendo su orientación sexual, ser portador de VIH y su condición económica, la presunta víctima también se habría visto afectada en su derecho a la integridad de persona. Respecto a la acción de tutela presentada para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, el 26 de abril del 2002, ante la respuesta negativa proporcionada por Colfondos, el señor Duque interpuso una acción de tutela solicitando que se reconociera y se pagara la sustitución de la pensión a su favor como mecanismo transitorio mientras se iniciaba acción judicial respectiva. Esto, para fundamentar la acción de tutela, se argumentó, entre otras cosas, que efectivamente formara pareja con el señor J o JG, que no tenía otras rentas propias, que vivía con VIH y estaba bajo un tratamiento antirretroviral que no podía suspenderse, que al morir su pareja perdería la afiliación a la entidad prestadora de servicios de salud y que en todo caso al tener acceso a la pensión de sobreviviente contaría con los servicios de salud que su condición requería. Asimismo, el señor Duque argumentó que al no otorgársele la sustitución de pensión constituía una violación a los derechos de la vida, la igualdad y el derecho a constituir una familia, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la seguridad social, la prohibición de los tratos degradantes, la libertad de conciencia, la diversidad cultural y la dignidad humana. Finalmente, el 26 de agosto del 2002, el expediente de tutela fue radicado en la Corte Constitucional, pero este no fue seleccionado para su estudio y su revisión. Frente a la posición de las partes, la comisión debe ser de no someterlo a la consideración de la Corte, o de ser sometido, la Corte debe acoger la excepción preliminar y el caso debe terminar en su tramitación. Es decir, que es una posición en un caso concreto que debería convertirse en una norma para que la Corte, al aplicar el principio de complementariedad de la jurisdicción internacional de los derechos humanos, esto así con el fin de que la comisión también tuvo ciertas posiciones que fueron recomendar al Estado, primero reparar adecuadamente al señor Ángel Alberto Duque por las alegadas violaciones de los derechos humanos. Segundo, adoptar todas las medidas que aún fueran necesarias para garantizar la no repetición de los hechos como los del caso. Tercero, adoptar todas las medidas necesarias para que quienes se desempeñan en la provisión de servicios de seguridad social, sea en el ámbito público o sea en el ámbito privado, reciban la debida capacitación para dar trámite a las solicitudes de personas que integraron o integran parejas del mismo sexo de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y último, cuarto, adoptar las medidas estatales que sean necesarias para garantizar que las parejas del mismo sexo no sean discriminadas en cuanto al acceso a servicios de seguridad social y en particular que se les permita presentar los mismos medios de prueba que a las parejas de distinto sexo de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico interno. Por último, los derechos que se consideraron vulnerados fue el derecho a la igualdad y a la no discriminación,
La Convención Americana, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no contiene una definición explícita al concepto de discriminación, tomando como base las definiciones de discriminación establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas discriminatorias raciales y el artículo 1.1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y por último, para finalizar, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida. La comisión recordó que en su informe la admisibilidad determinó que el presente caso, el análisis del derecho a la integridad personal tenía un carácter subsidiario y dependía de la conclusión a la que se arribara respecto al mérito de los alegatos formulados en relación con los derechos consagrados en los artículos 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana. Buenos días, mi nombre es Laura Gómez y hoy les vengo a hablar sobre la exposición de los hechos del caso, la posición de las partes del caso y los derechos que se consideran vulnerados en el caso de Colombia versus Duque. A continuación, se exponen los principales hechos del caso de acuerdo en el siguiente orden. Perdón. Primero, la introducción a los hechos. Segundo, las acciones de tutelas presentadas para solicitar el reconocimiento de pensión de la sobrevivencia. El 21 de octubre del 2014, la Convención Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Ángel Alberto Duque contra la República de Colombia. De acuerdo con lo señalado por la Comisión, el caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Colombia por la alegada exclusión del señor Duque de la posibilidad de obtener una pensión de sobrevivencia. Esto tras la muerte de su pareja con base en que se trataba de una pareja del mismo sexo. Asimismo, se consideró que la presunta víctima había sido discriminada con base a su orientación sexual en razón a que la alegada diferenció el trato de no considerarse idónea porque el concepto de familia referido por el Estado sería limitado y estereotipado, excluyendo supuestamente de manera arbitraria formas diversas de familia como las formadas por parejas del mismo sexo. Adicionalmente, la comisión constató que el Estado no habría prohibido a la presunta víctima de un recurso efectivo frente a la supuesta violación y que por el contrario las autoridades judiciales que conocieron el caso habrían perpetuado con sus decisiones los perjuicios y la estigmatización de las personas y parejas del mismo sexo. Finalmente, se concluyó que debido a los múltiples factores de vulnerabilidad en que se encontraría el señor Duque, incluyendo su orientación sexual, ser portador de VIH y su condición económica, la presunta víctima también se habría visto afectada en su derecho a la integridad de persona. Aquí podemos ver reflejados los derechos a la igualdad y a la no discriminación. En la sentencia, la Corte ha establecido que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general, cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado y dispone la obligación de los Estados parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí contemplados, sin discriminación alguna, es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuman todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto al ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es incompatible con la misma. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional. Es por ello que existe un vínculo insoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos en el ejercicio de igualdad y no discriminación. En el presente caso, los representantes de la Comisión alegaron que el Estado había violado el principio de la igualdad y la no discriminación por dos motivos. El primero, por la existencia de normas, a saber, el artículo primero de la Ley 54 de 1990 y el artículo 10 del decreto 1889 del 3 de agosto de 1994 que impiden que el señor Duque pudiera acceder a la pensión de sobrevivencia sin discriminación al establecer que únicamente pueden ser considerados compañeros permanentes o que puedan conformar uniones maritales de hecho las personas de sexo diferente, por la actuación de las autoridades administrativas judiciales que excluyeron al señor Duque el derecho a la pensión y sobrevivencia. La Corte Constitucional señaló que en la sentencia C-336 del 2008 sobre las pensiones de sobrevivencia de parejas del mismo sexo, que el derecho al libre desarrollo de la personalidad conlleva autonomía para los individuos en cuanto pueden adoptar la opción de vida que se considere.
El Estado puede brindar las condiciones para su ejercicio disponiendo tratamientos jurídicos similares para todas las personas independientemente de la orientación sexual que ellos lleven, pues la diferencia de trato ante la ley basada exclusivamente en razón de la orientación sexual de las personas, como lo han recordado esta corporación, implica la negación y la validez de su opción de vida y sanación en el ejercicio de una alternativa legítima que cedería directamente de su derecho de autodeterminación y de su dignidad humana. En el presente caso, se puede concluir que el Estado no presenta justificación objetiva y razonable para que exista una restricción en el acceso a una pensión de sobrevivencia basada en la orientación sexual. En consecuencia, la Corte encuentra en la diferenciación establecida en los artículos 1 de la Ley 54 de 1990 y artículo 10 del decreto 1889 de 1994 con fundamento en la orientación sexual para el acceso a las pensiones de sobrevivencia. Es discriminatoria y viola lo establecido en el artículo 24 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Corte encuentra que la existencia de una normativa interna vigente en el año 2002 no permitía el pago de pensiones a parejas del mismo sexo. Era una diferencia de trato que vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, por lo que constituyó efectivamente un hecho ilícito internacional. Adicionalmente a lo anterior, ese hecho ilícito internacional afectó al señor Duque en la medida en que esas normas internas le fueron aplicadas por medio de respuesta de Colfondos a su gestión respecto por la sentencia de tutela del Juzgado 10º Civil Municipal de Bogotá y la sentencia Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá. Una vez explicado los derechos que se pueden ver aquí en la sentencia Duque versus Colombia, también vamos a hablar sobre los puntos resolutivos o la decisión que tuvo la Corte en la sentencia Duque versus Colombia. Aquí podemos encontrar que la Corte decide, mediante 4 votos a favor y 2 en contra, desestimar todas las acciones preliminares relativas a la alegada falta de agotamiento de recursos en los términos de los párrafos 23 a 43 y 49 a 55 de esta sentencia. Con 4 votos a favor y 2 en contra, decide desestimar las excepciones preliminares relativas a los hechos en los que se presente fundar presunta violación de los artículos 4.1 y 5.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en los términos de los párrafos 44 y 45 de esta sentencia. Declara, mediante 4 votos a favor y 2 en contra, que el Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad ante la ley reconocidos en el artículo 24 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 de la misma en los términos de los párrafos 89 y 138 de esta sentencia. Por 4 votos a favor y 2 en contra, el Estado no es responsable por la violación al deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con los artículos 24 y 100 y 1.1 del mismo instrumento en términos del párrafo 139 de la presente sentencia. Por 4 votos a favor y 2 en contra, el Estado no es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 24 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma en los términos de los párrafos 145 y 166 de la presente sentencia. Por 4 votos a favor y 2 en contra, el Estado no es responsable por la violación de los derechos a la vida o a la integridad personal reconocidos en el artículo 4.1 y 5.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma en términos de los párrafos 171 a 192 de esta sentencia. La Corte dispone que esta sentencia constituye como una forma de reparación. El Estado debe realizar en el plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia las aplicaciones indicadas en los párrafos 203 de la sentencia en los términos dispuestos en la misma. Esta aplicación debe mantenerse en una página web oficial al menos por un año. Por 4 votos a favor y 2 en contra, el Estado debe garantizar al señor Duque el trámite prioritario de su eventual solicitud a una pensión de sobrevivencia en los términos de los párrafos 199 y 200 de esta sentencia. Por 4 votos a favor y 2 en contra, el Estado debe pagar dentro del plazo de un año a partir de esta notificación de esta sentencia las cantidades fijadas en los párrafos 221 y 227 de esta sentencia por concepto de indemnización por daños materiales, así como un reintegro de costas y gastos. Por unanimidad, estipula que el Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso en los términos del párrafo 230 de esta sentencia. Por unanimidad que el Estado debe remitir al tribunal un informe dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Por unanimidad que la Corte revisará en cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y cumplimientos de deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Buen día, yo voy a hablar sobre los votos disidentes que encontramos en el caso que ya hemos venido mencionando. Entonces, bueno, el primero es un voto disidente del juez Manuel Ventura Robles. Entonces, él lo que nos quiere dar a entender es que, bueno, según sus conocimientos y sus
su perspectiva. Entonces dice que al escoger esa excepción preliminar del no agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado, es dejar muy claro que en futuros casos pues que se puedan presentar casos similares, la posición de la comisión debe ser como no someter el caso a consideración de la Corte, o si en caso de que lo someta, la Corte debe acoger como una excepción preliminar y el caso debe terminar en su tramitación, su terminación. Bueno, los hechos, informa que los hechos que llevaron al juez para que terminara como de compensarse, que la excepción preliminar no solamente debía ser sometida a los recursos internos, tenía que ser también acogida y así terminar el caso. Bueno, también informa que la víctima, en caso tal de que, pues como no quiso establecer el reclamo, pero sí quiso continuar con el juicio, ya fue como básica responsabilidad, pues claramente de la víctima. En cambio, pues la posición de la Corte y la Comisión no era como acoger el caso como tal, ya que la jurisdicción interamericana de la protección de los derechos humanos tiene como sus límites establecidos, ya netamente establecidos. Bueno, un segundo voto que vamos a encontrar es parcialmente disidente. Este voto lo propone el juez Eduardo Biogrossi y bueno, como que sus fundamentos se basan en que no comparte el resolutivo número 3 de la sentencia, que es el que dice que el Estado es netamente responsable por la violación al derecho al derecho a la igualdad ante la ley. Entonces, este derecho dice que está contenido en el artículo 24 de la Convención Americana y en relación con el artículo 1.1 pues de la misma convención. Entonces, se basa más que todo en que la función de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es impartir la justicia en materia de derechos humanos, claramente, a través de como esa interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, este voto lo hace como sobre unas excepciones y opciones personales y consideraciones extrajurídicas que pues es como lo que él quiere darnos a entender a nosotros. Entonces él tiene como una discrepancia entre los fundamentos, más no como tal en la decisión. Las pretensiones formuladas en la causa fueron plenamente satisfechas en forma previa a la sentencia. Entonces él tiene como 3 postulados que son con los que se basa en lo que dice. Entonces el primero es la carencia de objeto litigioso. Entonces, bueno, trae a colación que son 2 pretensiones las que fueron formuladas. La primera es que se le permitiera solicitar y acceder a la pensión de sobrevivientes a la pareja del mismo sexo, y la segunda es que la normativa colombiana reconoce el derecho de las parejas compuestas por personas del mismo sexo para acceder a esas pensiones de sobrevivencia. En eso se basa como el primer postulado que él nos trae. El segundo es la ausencia de la causa pretendi, que lo que indica la sentencia es eso que se estima ilícito internacional a lo estipulado en la legislación interna del Estado. Entonces él se basa más que todo en que a la fecha del caso no había ninguna norma, no había legislación como tal pues sobre el tema, sobre el caso, ¿no? Y ya finalmente nos habla sobre la ausencia de discriminación. Quiere decir que esto no permitía el pago de pensiones a parejas del mismo sexo en el tiempo, que es lo que les acabo de mencionar, y que no existió hecho ilícito internacional al momento en el que se le negó a la víctima su posibilidad de solicitar la pensión de sobrevivientes, porque no tenía lugar a discriminación. Entonces, él se basa más que todo en estos 3 postulados, que pues es lo que se extrae de la sentencia. Esto en cuanto a salvamentos de voto o aclaraciones que encontramos en el caso anteriormente expuesto. Y ya para finalizar, tengo un caso colombiano. Es la sentencia T-151 del 2014. Entonces, en esta sentencia encontramos, es un caso, los derechos que se involucran, que se solicitan, es el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la seguridad social. Entonces, ¿cuáles son las pretensiones? El accionante solicita que se tutele el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la seguridad social como primer punto. Como segundo punto, solicita que se le ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes del señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara y a favor de Rodolfo Artira Suárez, quien es el accionante, y de Juliana Vallejo Portilla en calidad de compañero permanente del primero y la segunda mencionada hija menor de edad, respectivamente. Como tercer punto, solicita efectuar el pago de las mesadas pensionales ya causadas y sumas debidamente indexadas. Entonces, como hechos así relevantes que encontramos, es que el señor Víctor Alfonso Vallejo Vergara, que fue quien falleció, y el señor Rodolfo Ardila Suárez,
tenían una relación de convivencia permanente. Su convivencia inició el 16 de mayo de 2003 y finalizó el 5 de diciembre de 2010, que fue fecha en la que el señor Víctor Alfonso Vallejo falleció. Entonces, bueno, ¿qué más hechos tenemos relevantes? Los dos, bueno, el primero falleció por la enfermedad VIH-Sida y el segundo, pues claramente lo contrajo. El señor Rodolfo Ardila Suárez, que es el accionante, contrajo la enfermedad. Entonces, mediante resolución número 161 del 24 de enero de 2013, la Secretaría de Educación, Cultura y Cultura de Bello negó el reconocimiento de dicha pensión de sobrevivientes y quien la solicitaba, pues el señor Rodolfo, la solicitaba para él y para la hija Juliana Vallejo Portillo. Entonces, les fue negada. Ellos argumentaban que eran económicamente dependientes, 100% del fallecido. Entonces, finalmente, la decisión de la Corte es ordenar a la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Bello al pago y al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes